Maravilloso, aleluya. Así es nuestro Dios. Maravilloso, maravilloso. Una canción muy vieja decía: no lo puedo explicar, pero puedo decir gloria, aleluya, gloria al Señor. Maravilloso, y Él me ama, maravilloso, por mí murió. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Y es maravilloso. Y ha hecho todo ha hecho maravilloso Dios. No hay nada que no sea maravilloso. Estaba viendo un programa científico estos días hablando de la maravilla del universo, ¿no? Y hablaba en realidad de lo que era la evolución, cómo había evolucionado todo. Y en un momento cuando está hablando de los planetas donde se tiene referencia y se conoce de alguna manera, decían: en ninguno de ellos puede haber vida humana porque no hay agua, porque las condiciones de cada uno de esos planetas no es apta para vivir. Y pone una coma ahí y dice: el único lugar donde puede haber vida humana es en el planeta Tierra. Y yo lo seguía escuchando y decía: ¿cómo no se maravillan de la obra de Dios? Usted se da cuenta, aun cuando alguno dice: no, pero tal vez haya vida en algún planeta. No hay vida en ningún planeta, mi hermano, porque no lo dice. No hay vida en ningún planeta. Dios hizo absolutamente todo el universo, y en medio del universo el planeta Tierra para que allí haya vida. No solamente el Génesis es tremendo, sino que después que creó la tierra, después que la ordenó, que le puso el límite al agua. A mí ustedes saben que el agua me fascina. Bueno, Dios le puso límite, le dijo: hasta acá. A la tierra le dijo: hasta acá. Y comenzó a poner todos los límites. Dios. Luego Dios hizo los animales, hizo las plantas, hizo al ser humano, hizo las aves. No hay misterio. Y los científicos hablan de la evolución. Qué cosa más loca. Hermana, le voy a dar un ejemplo carnal. Es como si usted hiciera un buen asado al horno con papas fritas y cayera un invitado y dijera: producto de la evolución. Solo se puso en el horno, solo se cocinó, solo se preparó. La evolución. Hubo alguien que lo metió en el horno, hubo alguien que lo trabajó, hubo alguien que lo saló y hubo alguien que lo sirvió. Dios hizo absolutamente cada detalle de la creación. Casi dándoles el ejemplo del asado al horno con papas, es como si el comensal en su casa, después que comió, dijo: qué rica comida. De la nada vino. ¿Cómo de la nada? Tu mamá o tu papá lo preparó. La creación, mi papá la creó. Qué detalle. Préstele atención a los programas científicos y le va a sacar una sonrisa, porque creen que el estallido de las moléculas generó todo esto. Estas bellezas no se generaron por el estallido de ninguna molécula, ni el choque de partículas, sino que Dios hizo al hombre, a la mujer, y salió todo esto. Es maravilloso. Y así todo. Ahora el hombre
va evolucionando en su crecimiento, es lógico, claro. Si Dios la hizo, al hombre lo hizo sabio, le dio inteligencia. El mono sigue siendo mono. El perro sigue siendo perro. El gato sigue siendo gato. La liebre sigue siendo liebre. Y aunque algunos nos parecemos al mono, no descendemos del mono. Amén. Y en un momento Dios, en sus planes, pensó en la iglesia, maravillosa iglesia. Y como el hombre había desobedecido, Adán había pecado y fue arrojado del Edén. Por un hombre, dice las Escrituras, toda la creación fue condenada. Si Adán no hubiese desobedecido, la tierra hubiese estado llena igual, se hubiese llenado en el Edén. Imagínate, cuando uno ve esos lugares paradisíacos, qué lindo, ¿no? Qué lindo. El hombre siempre, y Dios pensó en la iglesia. Y como pensó, se dio cuenta que, y sabía, es más, le dio instrucciones al hombre para que cada vez que pecaba tenía que hacer un sacrificio, y eso de alguna manera era quitada la culpa. Todo esto fue creciendo de tal manera que Dios envió a su Hijo para que entregara su vida en la cruz y muera por nuestros pecados. Nos compró con el sacrificio de su vida. Ya no había el sacrificio de un animal, fue el Hijo de Dios. Y pensó en la iglesia, y comenzó la iglesia allí en Pentecostés, cuando Jesús, después que resucitó, les dijo a sus discípulos antes de ascender a la gloria del Padre: vayan a Jerusalén y esperen la promesa, maravillosa promesa. Y descendió el Espíritu Santo y formó la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la amada del Señor. Así dice las Escrituras. Dice, es el cuerpo de Cristo y la cabeza es el Señor. Pero es la esposa de Dios, la iglesia. La iglesia. Que el Señor la santifica, la viste de blanco, que tipifica la santidad, y ve a su esposa, la iglesia, toda la iglesia de la tierra, el único lugar donde hay agua, donde está el oxígeno necesario para que haya vida humana. Así de sencillo. Miren todo lo que hizo Dios, el universo, para darle vida a la tierra, para formar al hombre, para dar su vida por el hombre, comprarlo y amarlo. Dios ama la iglesia. Dios ama al mundo. Por eso allí en Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque en el que no crea en el Hijo no tiene vida eterna. Hay cielo y hay infierno. Dios formó todo esto maravilloso. El hombre está en la tierra y le da el libre albedrío para que elija si quiere ser su hijo o no. Si quiere que sus pecados le sean perdonados o no. Está el que rechaza al hijo y está el que acepta al hijo, y es el libre albedrío. Pero así como está el libre albedrío, Dios sabe cuál va a ser la elección
cada ser humano. ¿Y por qué lo sabe? Porque es Dios. Porque es Dios. Así de sencillo. Por eso cuando uno está cosqueteando, y sí, yo soy, pero no soy, soy, pero no soy. Decidite, hay que decidirse. Aquella canción que muchas veces hemos cantado, ¿no? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es la decisión. Hubo un hombre allí en el Evangelio según San Juan, Nicodemo, que él se le acercó a Jesús y me llamó la atención porque se le acercó para hablar con él. Le dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Pero hay un detalle, se le acercó de noche. Hubo un hombre que se llamó Nicodemo y se acercó a Jesús de noche y le dijo a Jesús, ¿cómo haré para tener la vida eterna? ¿Usted no se preguntó por qué se acercó de noche? No se acercó de noche porque él trabajaba y no tenía otro horario para verlo a él, sino que se acercó de noche porque no querían que lo vieran con Jesús. Todos sabemos que tú eres un gran profeta, le dijo. Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús se lo explicó, lo que es nacido del agua y del espíritu. Es una cuestión espiritual. Pero se acercó de noche. Y a veces hay gente que es así, se acerca de noche. Se acerca de noche. Y tenemos los cultos de noche. Pero uno, ante el mundo y ante el propio Señor, siempre tiene que ser de día. Cuando alguien pregunta de tu fe, de tu testimonio, es un testimonio de día, es un testimonio de vida. Y el Señor en Pentecostés forma la iglesia y la ama de tal manera, yo les decía que dio su vida, la ama. Si hay algo que el Señor ama es la iglesia. Y es lo que es atacada. Cuando uno ve en el libro de Apocalipsis, lo que el dragón quiere destruir es la iglesia. Es la amada del Señor. Pretendió destruir al Hijo de Dios, a Jesús, a Dios mismo, para que no venga a entregar su vida. Ya lo he explicado cuando fue la gran tentación. Y cuando fue el monte de Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, le decía Jesús, con sudor de sangre. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Le pedí a los discípulos, oren por mí, y se dormían. No pudieron velar conmigo una hora, en un momento crucial. Y en un momento el Señor dijo, consumado sea esto, ya está. Vamos a los hechos, y vienen y lo detienen, lo llevan, lo castigan, latigazos por todos lados. Trataban el diablo a toda costa que él pueda claudicar. Hasta en el mismo momento que estaba en la cruz, los hombres le decían, si eres hijo de Dios, desciende y vamos a creer. Hasta último momento, Satanás procuró que Jesús no muera en la cruz. ¿Por qué? Porque nos iba a comprar a toda la humanidad. Pero cada uno iba a tener que aceptar esa compra. Jesús me compró. Está el otro que dice, no, yo evoluciono, salgo del mono. Pero forma la iglesia. Y la iglesia es la que en este tiempo, desde que Jesús murió y resucitó, es atacada. Son 2000 años que la iglesia está siendo atacada por el diablo. Porque es lo que le queda por atacar. No le queda por atacar a Dios, que lo va a atacar si ya lo venció en la cruz. En cambio, nosotros no. Somos la iglesia. Y la iglesia es la que es atacada
Le dice Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, verso 14. Primera de Timoteo 3, 14. Dice: esto he escrito, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero dice, cómo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cómo conducirte en la casa de Dios. Saben, yo muchas veces lo he explicado, que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros podemos ir a una playa y es la iglesia, podemos ir a un parque y es la iglesia, podemos estar en la vereda y es la iglesia, y este lugar será siempre un edificio. Pero no es una cuestión menor el lugar donde nos congregamos, aunque la iglesia somos las personas. Muchas veces se ha hasta menospreciado el lugar físico. Sin embargo, pospandemia, cantidad de personas, iglesias que han cerrado sus puertas porque alquilaban los lugares y no podían pagarlos. Conozco pastores que han dejado el ministerio prácticamente. Lo llevan como pueden. Es decir, que el lugar donde nos congregamos no es un lugar menor. Por eso yo le doy gracias a Dios por el lugar que nos ha dado, que no es menor, es algo importante. Pero le dice Pablo a Timoteo, quiero que tengas en cuenta esto, te voy a ir a ver, pero si no voy te mando esta carta. Y habla y lo define, de que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es la iglesia. El Dios viviente que se mueve en medio de la iglesia, que somos nosotros, se mueve. Y como se mueve, el diablo quiere atacar la iglesia. Va a tratar de lastimar la iglesia, va a tratar de dividir la iglesia, va a tratar de maltratar la iglesia, la va a tratar. Y es la capacidad que cada uno de nosotros tiene que tener para decir, como cuando Jesús fue tentado y les dijo, di a esas piedras que se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Arrójate del pináculo del templo y a sus ángeles mandará que te recojan. No tentarás al Señor tu Dios. Todos estos reinos te daré si postrado me adoras. De ninguna manera. Al Señor tu Dios tú te postrarás y le adorarás. Es la respuesta de la iglesia ante el ataque del diablo. Porque hay un ataque furibundo, algunas cosas con buen argumento y otras no. Pero aun cuando tenga argumento o no tenga argumento, la iglesia es del Señor, y quien va a juzgar a la iglesia va a ser el Señor, a cada uno de nosotros. Este es el otro concepto que dice el Señor, ha de juzgar a la incrédula, la iglesia es del Señor, porque la iglesia el Señor la santifica. Alguno me puede preguntar, ¿pero todo el que está en la iglesia es salvo? No. Cada uno tiene que estar seguro de su salvación. Judas estaba con el Señor
y era el hijo de perdición. De 12 discípulos había uno que era ladrón, que fue entregador, que era el que mentía, que era todos los vicios los tenía él. Y el resto de los discípulos no se daban ni cuenta. Es el Señor, y es ante el Señor que cada uno va a tener y vamos a tener que dar cuenta. Pero la iglesia es el lugar donde habita el Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Sepas cómo conducirte. Bueno, es la iglesia la que es atacada por el enemigo. Me van a acompañar en Hebreos capítulo 10, verso 24, por favor, los proyectistas. Hebreos 10, 24. Y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acercan. No les voy a mencionar en primera parte cuando dijeron no dejando de congregarnos. Saben, a veces la gente está tan harta de escuchar este versículo, por eso es uno de los versículos que más se habla en las iglesias, no dejando de... Cuando vemos a alguno que no va a la iglesia, lo encontramos en la calle y decimos, hermano, ¿cómo estás? Y no pude venir. Y lo primero que nos viene a la cabeza es Hebreos 10, 24 y 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero dejemos de lado esto y miremos el versículo anterior, porque dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y es acá donde te quiero decir, qué bueno que es que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Hermanos, el amor no en todos es igual. No en todos el amor es igual, ni todos responden de la misma manera. Yo esto se los voy a demostrar en la relación entre un padre y un hijo y en un matrimonio. En un matrimonio, uno de los dos siempre es más cariñoso uno que el otro. ¿Quién dijo amén? Es tremendo, pero es tremendo. Es así. Es así. Uno de los dos siempre va a ser más cariñoso. Hay uno que es más efusivo, el otro menos efusivo, uno más cariñoso, el otro menos cariñoso. El amor existe, es latente, pero uno lo demuestra de una manera y el otro de otra manera. Y a veces, cuando uno comienza a pesar esto en la balanza, siempre hay uno que está bien y el otro que lo sufre. Porque uno lo ve al otro y le dice, amor de mi vida, ¿cómo estás? Qué ganas de verte, esos ojitos que tenés brillosos. Qué lindo que estás, qué linda que estás, maravilloso. Y el otro lo mira y le dice, hola, ¿cómo estás? Ay, gracias. Qué lindo, qué linda que estás. Y otro dice, pero yo me gasté. Yo he contado, el público se renueva, en Bolivia había un joven matrimonio, un argentino, él argentino, ella boliviana, y fue tremendo porque el argentino se quiere declarar su amor a la boliviana, una chica, eran esos viajes que yo estaba allí, estaba allá, y él me cuenta y le dice, te tengo que decir algo, sí, sos el amor de mi vida, me gustan tus ojos, me gusta tu rostro, me gustás, me encantás, me enamoraste, me despierto pensando en vos, estoy desayunando pensando en vos, estoy almorzando pensando en vos, ceno pensando en vos. Quiero que sea mi novia, pero quiero que me digas qué te pasa a vos. Y ella lo mira y le dice, se le corresponde. En todo concepto, se le corresponde. Y no lo tuteaba, lo trataba de usted. Cuando él me lo contó,
la verdad me causó tanta gracia. Y yo le dije, esto lo voy a utilizar en muchas prédicas. Porque es así el amor. El amor a veces uno lo demuestra de una manera y otro. ¿Qué pasaba? ¿A la chica no le gustaba él? Sí, pero encontró la mejor frase, se le corresponde. El día de hoy que están juntos y maravillosamente después de un montón de años, y gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno amaba más uno que otro? No, los dos se aman, uno es más corto que otro, no. Que el error que a veces ocurre es que uno trata de cambiarlo al otro y lo quiere cambiar, entonces le va diciendo, no, vos tenés que decir. Entonces la otra persona es como que le tendría que decir, bueno, poneme las palabras por escrita, así te las digo. No es esa la forma, sino que es lo espontáneo, es lo que está en el corazón. Y aquel que es corto o corta debe procurar que eso fluya, para que no sea una cuestión antipática, sino que tiene que fluir. Uno tiene que, es como una planta que la tiene que ir regando, y siempre es mejor que fluya. Bueno, en la iglesia lo mismo pasa, entre padres e hijos. Hay padres que a los hijos les dicen, yo se los digo, cómo te quiero, cómo te amo, cómo te extraño. Y a veces el hijo no se los dice al padre. Pero esto nos pasó a los hijos tal vez con nuestro padre. Y es normal, más normal que un padre se lo diga a un hijo que un hijo por ahí se lo diga a los padres. Te amo, te extraño, te quiero. Bueno, es normal. Y en la iglesia ocurre lo mismo. Hay hermanos o hermanas que son más efusivos unos que otros. Siempre. Hay hermanos que son más carentes, otros son más efusivos, otros son medios. Yo me acuerdo años, era normal encontrar a alguien y decirle, amigo mío, hermano, te amo. Y usted vaya a decirle a alguien que está fuera de una iglesia y decirle, te amo, y te va a decir, pará. Pero en la iglesia es normal que uno vea a una persona y diga, hermano, te amo, y lo aclara en el amor del Señor. Pero esto de ser efusivos, estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice el libro de Hebreos, es fundamental. Porque esto tiene que estar en la iglesia. Estimularnos ¿a qué? Al amor. ¿Saben? Estos son tiempos que estamos corriendo mucho. El tiempo es muy tirano. Cuando no nos corre una cosa, nos corre otra, y nos corre otra, y nos corre otra. Y a veces nos olvidamos de estimularnos al amor, a las buenas obras. Estimularnos al amor, hermano, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo bendecir en algo? Por ahí no tengo para solucionarte algo, pero sí, por favor, orá por mí, por esto, por ello. Y me pongo a orar por él o por ella. Estimularnos a las buenas obras. Qué bueno estimularnos a las buenas obras. A las buenas acciones. El diablo está atacando esto. ¿Por qué? Porque lo que necesita es que vos vayas por tu lado, el otro vaya por el otro lado, el otro por otro lado, y que estemos todos, que no haya cuerpo, que no nos juntemos. No, pero el cuerpo somos todos los redimidos por la sangre del Cordero, los lavados por el Señor, los que hemos recibido al Señor, los que hemos sido bautizados. Pero si estamos divididos mejor, dice el diablo. La iglesia que está allá, ya hace años, hay una iglesia fuera de las paredes de la iglesia, donde no hay que congregarse, donde no hay que buscar a Dios, donde un día nos congregamos en Sierra de los Padres, otro día en la playa, una vez un domingo, otro día un jueves, otra vez un lunes, todo desordenadito, que no haya pastor, porque si no hay pastor, mejor, entre todos nosotros nos ministramos, que es nos servimos. No es el orden de Dios. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. No, pero nos ministramos. ¿Saben la cantidad de barbaridades que vi con esas ministraciones? Puf, para ser dulce.
Y el diablo se mete de tal manera que empezamos a dividirnos todos. Todos nos dividimos, todos, tap, tap. Y empieza tac por un lado, por otro. Y se armó la iglesia, cada uno por su lado. La iglesia tiene un orden. Sí o sí. No hay forma sin el orden de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te escribo esto para que sepas cómo manejarte en la iglesia del Señor. Columna y baluarte de la verdad. Libros conocidos que están saliendo ahora. Cristianismo, sin congregarnos, una cosa así, sin congregarnos siguiendo a Jesús. No nos congregamos y seguimos a Jesús. Material para ser dulce. Lo llamaban hace unos 15 años iglesias sin cadena. ¿Qué quería decir eso? Que no ibas a estar atado a ninguna iglesia. Entonces estábamos todos afuera, cada uno hacía lo que quería. Pero no, somos todos del Señor. Y el diablo se afilaba las uñas y decía, bárbaro, a Jesús lo conozco y ya me venció en la cruz. Pero a estos pichis, cada uno por su lado, me los como crudos. Estemos muy atentos. Para no darle, como dice Pablo, no le demos lugar al diablo. El Señor lo tenía cortito al diablo. Y lo que es importante, que cada uno lo tenga cortito. Porque no salimos a pelear con él. No. Dice las Escrituras, resistid al diablo y huirá de ustedes. ¿Qué quiere decir? ¿Viene a molestarme? Bueno, mirá, Pedro, te quiero decir algo en contra de Luis. Mirate, y una cizaña en contra de Luis en contra de Gustavo, y de Gustavo en contra de Mabel, y de Mabel en contra de María, y de María en contra de Norma. Y uno cuando viene el diablo le resiste y dice, mirá, no te voy a dar ningún lugar. No te voy a dar ningún lugar. Vos ya sabés cuál es el lugar que a vos te corresponde. No me molestes. Hasta aquí llegaste. Y me ocupo del Señor. Y después que me ocupo del Señor, que le doy toda la gloria al Señor, que le doy toda la honra al Señor, hago como el rey David. Cuando él lleva el arca a su ciudad, dice que él iba danzando y llevaba el arca. Después que él le dio todo el culto al Señor, que su mujer se burló de él, después que le dio culto a Dios, dice que pidió pan y creo que carne y le dio al pueblo alimento. Y a cada uno le daba pan y pan. Este es el orden en Dios. Primero me ocupo de él, de darle toda la gloria y después vienen las buenas obras. Y bendigo al pueblo. Así de sencillito. Pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nunca dejes que la iglesia sea dañada. Saben, en los últimos tiempos dice las Escrituras que no va a haber prédica de la verdad, no va a haber prédica. Yo medité mucho sobre esto. Yo digo, ¿cómo es que en los últimos tiempos no se va a predicar? Va a haber gente buscando donde se predique la palabra de Dios y no va a haber lugar donde se predique. Y yo medité, no, ¿cómo será esto? Y me entró un pequeño rayito de luz. Y no es que no va a haber lugar donde no se predique. Va a haber muchos lugares donde se va a predicar. Pero no se va a predicar el Evangelio. No se va a predicar a Jesús. No se va a predicar la cruz. No se va a predicar que Dios sea el centro. Se va a predicar que el hombre sea el centro. Y ahí es donde radica el gran problema.
porque en la actualidad se predica que el hombre sea el centro. Y no sos el centro, vos ni yo. El centro es Jesús. Y cuando vengan los últimos tiempos, y que estamos en los últimos tiempos, que se predica el centro. El centro es Cristo. Un Cristo que es maravilloso y que no lo puedo explicar. Dios es maravilloso, no lo puedo explicar, pero puedo decir, gloria, aleluya, gloria al Señor. Maravilloso, y Él me ama, maravilloso, por mí murió. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Amén. Amén. Bendice tu iglesia en este tiempo. Bendice a los que estamos. Bendice a los que no han podido venir. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga en gran